¿Me escuchas? Sí, profe, la escucho. Perfecto. Te voy a poner para compartir pantalla y entonces tú puedas hacer la exposición. ¿Qué te parece? Déjame ver aquí, compartir pantalla. Eh, Supongo que si tú ves la exposición, tú puedes hablar desde allí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, ahí te la coloqué. Cuando quieras. Ok, profe, lo que pasa es que aún no me aparece. Bueno, cuando ya esa se te va a cargar allí ahorita, cuando la veas, porque ya estoy compartiendo pantalla. Ajá. Me puedes decir para que yo te la voy pasando. Ah, bueno, O profe. tú la tienes allá y la quieres pasar tú allá. También puede ser. Creo que También podría ser. sí, ¿verdad? Yo te puedo dar el permiso para que o tú puedes entrar ahí y compartir pantalla. Ajá, yo creo que ya me está apareciendo, profe. Ah, y yo la acabo de quitar. Sí, usted la acaba de quitar. Bueno, dime tú, ¿quieres hacerlo tú misma y yo la veo desde aquí? Ah, bueno, profe, podría ser. Dale, pues. No me apareció más, profe. ¿No te aparece? No, ya tengo aquí ubicada en mi computadora Ajá. mi diapositiva. No te aparece para compartir pantalla? Voy a revisar. Abajito te dice compartir pantalla. Él dice que el anfitrión Ajá. inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Déjame ver dónde se quita eso. Aquí no Ok. es. Espérate para ver. Compartir pantalla, pero qué raro porque yo no he quitado eso. Compartir sonido, optimizar para aquí de video, compartir. ¿Será que te digo compartir y tú compartes? Ajá, Ya ves. ahora usted está compartiendo. Me Ajá. dice, ajá. A lo mejor ahorita va a aparecer la que usted tiene abierta. Está apareciendo la tuya, pero la que yo abrí desde aquí. Si no usamos esa, Ah, sí, profe, también. bueno, si quieres comienzas ya. Déjame ponerle un poquitico más pequeña, sería como 130 más o menos. A ver, 130. A ver si lo agarro. Sí, de todas maneras yo también la ubiqué aquí para Ajá. ir, pero para, o sea, para que las demás personas vayan viendo las diapositivas. Ok, aquí está. La voz que está aquí se quedó pensando. Sí, puede ser que reducir un poquito más. Sí, bueno, Puede ser que, estoy poniéndole en 120, pero no lo ha agarrado.
Sí, todavía le falta un poquito Ya, menos, o sea, ya va, para... porque ahorita sí, ya va. Ahí, todavía, Sí, todavía falta una parte abajo. ahí, en 100%. Bueno, vamos a iniciar esta siguiente clase eh, revisando este trabajo que realizó Guadalupe, que el cual me pareció que estaba bien completo y sobre todo me llamó mucho la atención la capacidad que ustedes tienen para trabajar con tanto colorido y el montaje de diferentes imágenes unas sobre otras. Y te quería preguntar si eso lo hiciste en PowerPoint o fuiste a otra técnica para montar ese trabajo. No, profe, todo lo hice en PowerPoint. Excelente, mira, y te quedó bien bonito. Los jóvenes que vieron el trabajo el día martes les fascinó, quedaron encantados con la exposición y quedaron encantados también con la información de la exposición. Bueno, es todo tuyo. Me dices si te paso la imagen. Y Sí, profe, si quiere continuamos. la va pasando. Ok, vamos a pasar entonces. Ok, así puedo quitar este bichito de aquí arriba. No se ve. Ajá, ya se puso para arriba. Ok, Comienza, pues. ok, perfecto. Bueno, como primer punto que tenía asignada la actividad, que era explicar sobre la clasificación de los ambientes vegetales, ajá, coloqué un pequeño concepto de definición como de en qué consiste un ambiente vegetal, el cual se puede definir como el espacio verde, el cual habitan una serie de abundantes especies vegetales y otros microorganismos, según el medio en que se encuentren, si son terrestres o marinos. O sea, fue la definición que yo quise dar para explicar tanto que hay ambientes marinos, obviamente, y ajá, y los terrestres. Exacto. A los terrestres los clasifiqué basándome en las estructuras de las plantas, que como todos sabemos existen distintos tipos de ambientes, todo también depende del clima, de la ubicación geográfica, todos los ambientes pues dependen de allí. Exacto. Ajá, como primer punto coloqué qué contiene un ambiente. Un ambiente vegetal contiene árboles, arbustos, hierbas y otro tipo de plantas. Ajá, como estaba comentando, se pueden clasificar según la distancia y el clima y la geografía, que Ujú. existen los bosques, la selva, el ambiente de sabana, el desierto, pradera y el ambiente de páramo. Allí quise explicar con las imágenes que cada ambiente pues tiene su propio tipo de planta de acuerdo a su clima. Por ejemplo, en el clima de páramo, pues los tipos de plantas son muy específicos, o al Sí, igual que en el desierto, que hay hay muy poca planta. sí. Aquí en el páramo tenemos el frailejón, que es Ajá, este pequeño arbusto que existe aquí, mientras que que es aquí en el desierto tenemos el cují. Es un el cují. cujicito que está allí solitario, pero ese es su clima. Ese es su clima. Así es. Por ejemplo, en bosque, la vegetación es muy abundante, Exacto, por ser igual que en la selva, por ser de también climas muy húmedos. Hay exacto. mucha abundancia de distintos tipos de plantas, Ujú. árboles, más que todo árboles de gran altura, Sí, distintos tipos de hierbas. En sabana, pues sí es la vegetación un poco escasa en algunas zonas. Más que sí, todo es plantas así como la hierba, igual que en la pradera, así como montes muy bajitos y uno que otro árbol a cierta distancia. exacto. En el Sí, desierto, como estaba comentando, es muy escaso.
Y ajá, ahí aparece la foto del coquí. Y en la pradera, pues sí, un poquito de abundancia hay más abundancia de plantas, de Sí, hierba de y hierbas, arbustos. de hierbas sobre todo y arbustos en la pradera. Y arbusto, así es. Ok, sigamos. Ah, sigamos con la otra. A ver, Ajá, aquí. ajá. Entonces aquí hice la continuación. De otra forma de clasificar los ambientes era según el medio en que se encuentra. Que también existen los ambientes acuáticos que también tienen sus plantas muy características. Por lo menos Es, aquí vemos una flor de loto muy exacto. característica de ambientes acuáticos. Ya va que estoy tratando. Ajá, Yo voy a tener que ponerle como un 95 más bien, ¿no? Para ver. Vamos a ver si un 75%. Ay, ahí. Ajá, ahora sí. ajá, para que sí, ahora sí se ve Mejor, claro. totalmente la lámina. Exacto. Ujú. Ajá, ajá. Por ejemplo, el ambiente vegetal acuático que a su vez también se distribuye en vegetación de lagos, pantanos y estanques, ríos y el mar. Aquí coloqué de referencia una planta una flor de loto de un estanque. Exacto. Es bellísimo. Ajá, seguimos con la definición de jardines. El término de jardín se le da a ese espacio destinado al cultivo de plantas ornamentales en su mayoría y otras con fines decorativos. Además, se le puede agregar otros elementos como fuentes, luces, muebles o esculturas para lograr un embellecimiento más completo de ese determinado lugar. Ahí coloqué de referencia una imagen de un jardín de una vivienda familiar Ujú. y para tratar de interpretar lo que yo estoy colocando aquí, que se le pueden colocar luces, muebles, todo para crear allí un ambiente agradable para las personas. Porque para mí los jardines pues es algo así, un ambiente que tiene que ser algo muy agradable, muy íntimo, que cada persona le pueda dar como su toque personal. Cada planta a cultivar en los jardines requiere de ciertos cuidados y atenciones. Para ello se encarga un personal como son los jardineros, Sí. cual su labor consiste en atender adecuadamente cada planta. Es como labor del jardinero, ellos conocen cada cuánto se debe regar la planta, cuáles son los abonos que se le deben colocar. Esto también forma parte del embellecimiento del jardín, cuidar adecuadamente cada planta. Y de ello se encargan los jardineros. Su arte se denomina jardinería y está bastante ligada a la arquitectura por sus fines estéticos. Sí. Ajá, si quieres seguimos con la otra. Aquí en los tipos de jardines quise tomar como en general para diferenciarlos cada uno. Diferenciar los tipos de jardines proviene una parte de su función y finalidad, pero también de acuerdo a la cultura y la visión de cada paisajista. También aquí, creo que más adelante fue que lo coloqué, que también depende de la cultura que Sí, tenga cada país. exacto. Ahorita lo vemos después Como que yo, veamos. más, Ujú. ajá, ajá, comencé con los jardines verticales, los cuales son ideales para exteriores como para interior de cualquier edificación. Para mí son, o sea, yo los veo algo muy versátiles porque ellos tienen su fin decorativo, obviamente, pero, o sea, también son como un medio de distracción, por lo menos en una oficina que sea algo muy cerrado, el jardín siempre va a dar como ese toque de naturalidad, como si uno estuviera verdaderamente en un ambiente externo. Sí, Es un muro vertical el cual contiene instaladas o adheridas una serie de plantas de distintas especies. Constituyen una idea muy novedosa para darle vida a un espacio, ya que además se le puede agregar luces para más estética. El jardín acuático suele ser pequeño y poco profundo, ya que las plantas que viven en ellos necesitan un cierto nivel de profundidad de agua para desarrollarse y prosperar, como es el caso de las flores de loto. Ellas requieren su nivel de agua para ellas poder crecer y desarrollarse adecuadamente. sí, Los más comunes son los estanques y los acuarios, los que son más utilizados en las viviendas y en edificios públicos,
son los estanques y acuarios. Ajá, seguimos con la otra. Ajá, aquí me voy a explicar lo de la cultura de cada país. Por ejemplo, los orientales tienen su forma especial de ver el mundo que les rodea. Ellos buscan un equilibrio entre las energías naturales y el hombre. Ellos calculan cada planta y objeto a colocar y de esta manera crean un ambiente ordenado para la relajación y la meditación, que es algo muy propio de su cultura. A diferencia de de otros países y otras culturas, los japoneses, ellos ubican primero el jardín o el espacio que se vea más agradable y de allí ellos construyen la vivienda. O sea, no es como nosotros que primero Hacemos la diseñamos casa, y hacemos ubicamos, o sea, la casa, nosotros, ajá, es como ellos son lo opuesto de nosotros. Nosotros primero ubicamos los otros espacios de la casa y como que lo demás será el jardín. Ellos no, ellos primero ubican el jardín y de allí ellos ubican los espacios de la casa. Así son los jardines japoneses. En los jardines árabes predomina la presencia del agua porque como por ser zona desértica, para ellos el agua es algo muy importante, muy vital. Para ellos es como el centro y eso es lo que ellos quieren como especificar en sus jardines, que ujú, ese es el elemento principal y central. Lo rodean con cerámica y plantas aromáticas, que también es algo muy de ellos, de su cultura árabe. sí. Las especies, los aromas, con notas de delicadeza, ocupan la zona central de la edificación. Además, poseen amplias caminerías y han sido de inspiración para muchas otras culturas. Además, El jardín francés, ajá, ajá, ¿qué pro? además el jardín árabe tiene el uso de los azulejos, De que los la, sí, azulejos, que yo le así estaba es, diciendo a los alumnos que el azulejo es un aspecto que ha marcado historia en muchas épocas y es algo que se hacía a mano, o sea, ahora se hace, claro, a máquinas, o sea, con las máquinas y todo eso, y se hacen unos diseños allí, pero en realidad antes eso se así hacía a es. mano y se cocinaba a mano porque eso era un arte, pues una cerámica hecha de arcilla, que hacían las personas. Y bueno, han marcado muchas culturas, todavía hay sitios que podemos ir a ver en Francia, aunque no es el jardín francés, ¿no? Pero en Francia, en Buenos Aires, donde el azulejo es algo muy típico. Y me gusta porque lo combinan con la parte del paisaje, por ejemplo, en el caso Sí, que tú estás exponiendo. y esa parte de los azulejos era muy propio más que todo como de la realeza árabe, de los sultanes, Sí, 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 de ellos. sí. Eh, o sea, ellos se identificaban mucho con esas cosas, la realeza árabe. Por eso también lo colocan mucho como en el centro de los jardines. Ajá, seguimos en el jardín francés. Está basado en la imposición del orden sobre la naturaleza. Son simétricos y ordenados. Aquí la geometría juega un papel importante ya que cada diseño hace que parezca único. Luego de lo que fue la revolución industrial, fue que empezó a surgir como más esto de colocar los jardines en Francia. La revolución industrial sabemos que nació fue en Inglaterra y se extendió por toda Europa, pero ellos querían como ellos mismos marcar como su orden, su disciplina. Y por eso es que los jardines franceses son muy geométricos, muy ordenados, muy simétricos. Todo tiene como su medida, su orden. Todo debe ser así. Son inspirados en los jardines del norte de Italia y como gran referencia en la historia está el Jardín de Versalles, que fue creado para Luis IV con la idea de corregir una Luis, naturaleza desordenada. Luis Luis XIV, XIV, ajá, Luis ajá, XIV, decimocuarto. con la idea de corregir una naturaleza desordenada.
Ujú. Como yo estaba comentando, ellos querían como marcar un orden, como que, bueno, más que todos esos reyes antes eran como, o sea, no decir anticristo, podría decir que ellos no crean mucho en Dios, o sea, ellos no apoyaban mucho el cristianismo, entonces como que la creación de Dios para ellos querían como ser Dios, como ellos crear sus propios ambientes, eran muy estrictos en ese aspecto. Sí, Entonces ellos mismos como querían crear sus ambientes sin importar lo que Dios había creado, ellos querían ser ellos. Ajá, seguimos pero les quedaban con, bellos, pero les sí, quedaban eso bellos. sí. El Jardín de Versalles es, bueno, todavía sigue siendo un icono muy representativo Es de la historia, espectacular. igual que todo el palacio. En el Jardín Inglés se originaron tras la revolución industrial, como yo venía comentando, durante el siglo XVIII. Tiene cierta inspiración en el estilo francés, donde predominan las estatuas como elemento central. Allí vemos es como una pequeña fuente en la imagen que coloqué de referencia. Su ideal es verse como el paisaje de una pintura y a su vez generar un equilibrio con la combinación de otros elementos. Este estilo de jardín en su mayoría muestra la libertad que se le da a la naturaleza. Esto es un poco como lo opuesto al jardín francés, porque ellos sí le dan la libertad a la naturaleza de desarrollarse y por eso era que ellos dejaban crecer como esas enredaderas, allí se ve en la imagen de referencia, que cubrían Sí. como las fachadas con plantas, porque para ellos dejaban que la naturaleza se desarrollara y por eso dejaban las enredaderas que crecieran por las fachadas de las casas, Sí, como se ve ahí en la imagen. pero eso a la larga deteriora la vivienda. Pero bueno, Así es, la eso deteriora, sería pero una, bueno, pero eso también le da frescor, o sea, le baja la temperatura. Tiene sus ventajas y sus y su desventajas. desventaja, así es. El jardín desértico predomina en su mayoría plantas de origen desértico, como su palabra lo dice, como cactus, agaves y suculentas, que son plantas que no requieren de mucha agua. Ajá, Sí, requieren suelos secos, por ello son muy utilizados en lugares donde las pluviosidades son escasas. Esta es una opción de paisaje sostenible ya que requieren de muy poca agua para desarrollarse con normalidad. A ellos se le agregan otros elementos que combinados logran una gran belleza. Eso del jardín desértico, bueno, como ahí lo dice, son muy utilizados en lugares donde las pluviosidades son escasas, porque ellos mismos almacenan su propia agua y pueden durar mucho tiempo. Y agregándole los otros elementos, pues hacen embellecer más el jardín, como las luces, las rocas también, que se le suelen agregar, rocas de grandes tamaños. Le colocan mucho este tipo de jardines. En sí. el jardín tropical, que eso ya es más de climas Ese es más cálidos, más de nosotros. sí, son característicos por poseer vegetaciones de grandes tamaños, como se ven allí, las palmeras, las suculentas así de hojas grandes. Requieren de fertilizantes y no son muy exclusivos, ya que en clima frío también podría lograrse con los cuidados adecuados, a pesar de ser uno de los más difíciles de mantener. La belleza de las orquídeas, helecho, palmeras y bromelias hacen de este uno de los jardines más hermosos. O sea, al ser tropicales, pues obviamente las plantas se adaptan mucho a este tipo de clima. Las orquídeas, los helechos, las palmeras se adaptan muy bien a este tipo de clima. Y pues ellos con los cuidados y los fertilizantes adecuados, pues suelen verse mucho mejor. Ujú. Ajá. Seguimos con la otra hoja. El jardín mediterráneo. El jardín mediterráneo. Las macetas con hermosos diseños decorativos son uno de los elementos más representativos de este estilo. Además de
paredes de piedra, terracota y escaleras anchas. Las plantas utilizadas son las que soportan grandes temperaturas. Por eso es que como suelen estar así en clima, ellos son muy propios más que todo de países como Grecia. Fueron los que iniciaron esto de implementar las macetas de grandes tamaños en jardines. Todo comenzaron en Grecia, Roma, y por ser climas con soles muy fuertes, pues Ujú. colocaban plantas que soportaran esas temperaturas, Sí. ya que este jardín es típico en regiones con climas con sol riguroso y poca pluviosidad. La combinación de hermosas plantas con flor y otros elementos decorativos crean un espacio muy encantador a la vista. Sí. Y ves que Eso también es tienen el azulejo allí donde el está azulejo. ahí es donde está la luz, el, Ajá. ¿cómo se llama eso? El La faro, lámpara de la pared, sí, el ajá, faro. farito, Sí, bien, bien. todos esos elementos son los que componen el jardín mediterráneo. Sí. Lo más característico de ellos es eso, las macetas de grandes tamaños. Sobre pedestales. Ujú. Es una forma de identificar un jardín mediterráneo. Sí. Bueno, y como conclusión, al hablar de ambientes donde se desarrollan las miles de especies vegetales que existen, resulta de gran importancia mencionar el impacto que ha tenido el hombre sobre esto al crear ambientes tan estéticos y armoniosos con su inventiva y creatividad. Esa transformación a los paisajes empleando la vida vegetal y haciendo buen uso de ello al cultivar adecuadamente cada planta. A pesar de que el tema de los tipos de jardines es bastante extenso, los aquí mencionados poseen sus características muy particulares de acuerdo a la funcionalidad, como los jardines verticales, o de acuerdo al clima, como por ejemplo los jardines desérticos o también los tropicales. Por otra parte, es impactante ver la belleza creada alrededor del mundo, o sea, cómo cada país y cultura fue haciendo su propia identidad al definir la tipología de su jardín, que en su mayoría cada uno se adapta y también a sus condiciones. Personalmente me generó una sensación de encanto en cada jardín que estudié y eso lo quise especificar mucho con las imágenes. Le coloqué Vi, a cada uno, y o esa sea, frase me especificar quedó bien mucho. bonita que dice, el paisajismo es arquitectura misma vuelta en Vuelta plan. en plantas. Sí, Eso sí fue algo a lo que yo llegué a la conclusión, eso es que el correcto. paisajismo es arquitectura misma vuelta en plantas. Eso es correcto. Bueno, mira, ya queda menos de 2 minutos, minuto y 45 segundos. Te felicito, fue un trabajo muy hermoso, gracias por exponerlo. Voy a, bueno, yo esperaba si tenían algunas dudas o algo, pero bueno, nos comunicaremos por el WhatsApp como siempre y espero yo también poder solucionar mi problema con la computadora para podernos reunir con un poquito más digamos, cumplimiento de horario, porque ayer también tuve que hacer otras actividades y de verdad que no llegué aquí a tiempo, ¿no? Porque mi Sí. día de reunión para con ustedes tiene que ser los lunes, en realidad. Yo te Ujú. agradezco mucho que hayas estado acá conmigo, exponiendo tu trabajo y bueno, espero que los De demás nada, también se profe. animen para que pongan sus propios trabajos, ¿ok? Ojalá que sí. Chévere. Bueno, entonces va a colgar aquí, en cualquier momento se acaba. Sí, profe, dice menos de un minuto. Sí, ok. Bueno, profe, ha Bueno, sido un se placer. cuidan mucho y estamos entonces en comunicación. Gracias. Ok, profe. Gracias a usted.